tardes, mi nombre es María Alejandra León Estrada. El día de hoy vamos a exponer sobre el artículo 65 y la sanción que este contiene y finalmente hablaremos del pago de aportes a la seguridad social y la compañera María Camila Ortega nos va a ejemplificar este tema del que estamos hablando. Entonces, el grupo está conformado por Michael Jiménez Hernández, María Gutiérrez Cubides, María Camila Ortega Torres y Gabriel Leonardo Perdomo González. Empecemos hablando por el artículo 65. Artículo 65. Indemnización por falta de pago. Si en la terminación del contrato el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidos, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado como indemnización una suma igual al último salario diario por cada día de retardo. Si a la terminación del contrato el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado como indemnización una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por 24 meses, o hasta cuando el pago se verifique si el periodo es menor. Si transcurridos los 24 meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleado deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de crédito de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria a partir de la iniciación del mes 25 hasta cuando el pago se verifique. Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al trabajador por concepto de salarios y prestaciones en dinero. 2. Si no hay acuerdo respecto al monto de la deuda o si el trabajador se niega a recibir, el empleador cumple con sus obligaciones consignando ante el juez de trabajo y en su defecto ante la primera autoridad política del lugar la suma que confiese deber, mientras la justicia de trabajo decide la controversia. Parágrafo primero. Para proceder a la terminación del contrato de trabajo establecido en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador le deberá informar por escrito al trabajador a la última dirección registrada, dentro de 60 días siguientes a la terminación del contrato, el estado de pago de las cotizaciones de seguridad social y para fiscalidad sobre los salarios de los últimos 3 meses anteriores a la terminación del contrato, adjuntando los comprobantes de pago que lo certifiquen. Si el empleador no demuestra el pago de dichas cotizaciones, la terminación del contrato no producirá efecto. Sin embargo, el empleador podrá pagar las cotizaciones durante los 60 días siguientes con los intereses de mora. Parágrafo 2. Lo dispuesto en el inciso primero de este artículo solo aplicará a los trabajadores que venguen más de un salario mínimo mensual legal vigente. Para los demás seguirá en plena vigencia lo dispuesto en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo vigente. Ya después de haber hecho esa aclaración, pues como pudimos explicar anteriormente, la sanción contenida en el artículo es una sanción moratoria. Aunque algunos pueden plantear que se llegara a tratar de un tipo de indemnización por falta de pago o, por decirlo en palabras más simples, salarios caídos. Pero, ¿cuándo es válido solicitarla? Esta aplica cuando el empleador no paga los salarios y prestaciones sociales, cuando la relación laboral termina, ya que el empleador no tiene ningún plazo para pagar estos conceptos, puesto que se deberían pagar el mismo día en que termine y liquide el contrato de trabajo. No obstante, a pesar de la disposición expresa de la ley sobre la causación de la indemnización moratoria, esta no aplica o no va a aplicar de forma automática, de modo que si el empleador no la llegara a pagar, entonces el trabajador debería exigirla o reclamarla judicialmente. Creo que se hace necesario aclarar que la sanción o indemnización, como estaba mencionando, aplica sin importar la duración del contrato del trabajo o el tipo.
¿Qué quiere decir esto? Pues al yo decir que abarca todo, hago referencia también a los contratos de trabajadores despedidos en el periodo de prueba. A continuación, mi compañera María Alejandra les va a hablar un poco más acerca de esto y les va a explicar cómo se liquida y de cuánto es el monto. ¿Cómo se liquida y cuánto es el monto? Como lo determina la ley, el monto es igual a un día de salario por cada día que no se pague. Esto quiere decir que tiene un límite de 24 meses, porque luego de esto se empieza a cobrar el interés moratorio. Esto está supeditado a la demanda laboral y lo interpreta la Corte Suprema de Justicia de la siguiente manera. Primer supuesto. Demanda dentro de los 24 meses siguientes a la terminación. Si el trabajador A egresó después del 27 de diciembre de 2002, cuando entró a regir la ley 789 de este año, B devengaba más del mínimo legal y C demandó dentro de los 24 meses siguientes a la determinación del contrato. En tal caso, si hay lugar a esto, se condenará una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por 24 meses, o hasta cuando el pago se verifique si este es menor. De allí en adelante, de persistir la mora, se deberán intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria. Segundo supuesto, demanda posterior a los 24 meses a la terminación. Entonces encontramos la siguiente situación. Si el trabajador A egresó después del 27 de diciembre de 2002, cuando entró a regir la ley 789 de este año. B devengaba más del mínimo legal y C demandó después de 24 meses determinado el contrato. En este caso, la Corte considera que no hay un lugar a indemnización moratoria, sino de ser procedente a intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera desde la terminación del contrato hasta cuando se efectúe el pago. Entonces, ¿cómo liquidamos? La sanción moratoria se paga sobre el último salario devengado por el trabajador y comprende también las prestaciones sociales, pero no se incluye las vacaciones ni la indemnización por despido injusto. Esto nos lo dice la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 42940 del 7 de octubre de 2018. A continuación, el compañero Michael va a continuar con la exposición sobre el pago de aportes a la seguridad social. Salario base para liquidar los aportes a seguridad social. El artículo 18 de la Ley 100 de 1993, que regula la base para cotizar a pensión y que es la misma para cotizar a salud y riesgos laborales, señala que tales aportes se deben realizar sobre el salario mensual. Nos resulta claro que dentro de la base para la liquidación de los aportes a seguridad social se incluye lo que se conoce como salario básico, las horas extras, los recargos nocturnos, dominicales y festivos, las comisiones por ventas, bonificaciones habituales e incluso los pagos que se pacten en especie. Aportes a seguridad social. Todo trabajador dependiente debe estar afiliado al sistema de seguridad social, al igual que todos los trabajadores independientes que tengan capacidad de pago, que implica la afiliación y pago de cotización mensuales. ¿Cómo funcionan los aportes a la seguridad social? Afiliación al sistema de seguridad social es la empresa la que tiene que afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social. El trabajador elige la EPS y el fondo de pensión al que desea ser afiliado. El empleador elige la ARL. El empleador es el responsable tanto de la afiliación, desafiliación y pago de las cotizaciones correspondientes, porcentajes de cotización a seguridad social.
Porcentajes de cotización a seguridad social. Los porcentajes de cotización a seguridad social son los siguientes. Tenemos que en cuanto a la salud, al empleador le corresponde el 8.5% y al trabajador el 4%, para un total de 12.5%. En cuanto a pensión, 12% le corresponde al empleador y el 4% al trabajador, para un total del 16%. En cuanto al administrador de riesgo laboral, el empleador va a ser el encargado de hacer este aporte con un 0.522% a 6.960%. Aportes a riesgos laborales. El porcentaje de aportes en riesgos laborales corresponden según el nivel de riesgo al que está expuesto el trabajador en su puesto de trabajo. Primero, en tarifa del 0.522% en actividades financieras, trabajos de oficina, administrativos, centros educativos, restaurantes. Segundo, 1.044% actividades, algunos procesos manufactureros como fabricación de tapetes, tejidos, confecciones, flores artificiales, almacén por departamentos y algunas labores agrícolas. Tercero, 2.436%. Algunos procesos manufactureros como la fabricación de agujas, alcoholes y artículos de cuero. Cuarto, 4.350%. Actividades referentes a procesos manufactureros como fabricación de aceites, cervezas, vidrios, procesos de galvanización, transportes y servicios de vigilancia privada. Y quinto, el 6.960% en actividades que tengan que ver con arenas, manejo de asbesto, bomberos, manejo de explosivos, construcción y explotación petrolera. Ingreso de cotización a seguridad social en los trabajadores dependientes. Las tarifas o porcentajes señalados en el título anterior se deben aplicar sobre una base que determina la ley. El ingreso base de cotización ha de ser el monto del salario del trabajador, incluyendo aquellos pagos que la ley o las partes han considerado como constitutivos de salario. Entre los pagos que forman parte del ingreso base de cotización tenemos el salario como tal, las horas extras, los recargos nocturnos, dominicales y festivos, las comisiones y los pagos en especie. El ingreso base de cotización no puede ser inferior a un salario mínimo ni mayor a 25 salarios mínimos. Empresas exoneradas. Las empresas o personas jurídicas no deben realizar los aportes a salud que le corresponden, 8.5%, por aquellos empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales. En tal caso, solo deben pagar lo que le deduce el trabajador, esto es el 4%. La empresa debe pagar los aportes a salud completos por aquellos trabajadores que devenguen 10 salarios mínimos o más. A continuación, mi compañero Leonardo hará explicar las personas naturales que son exoneradas del pago de aportes a seguridad social. Bueno, personas naturales exoneradas. Tenemos que las personas naturales que contraten empleados no deben realizar el aporte a la salud del 8.5%, porque aquellos trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos, porque son aquellos trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales vigentes. Esta exoneración se aplica únicamente a las personas naturales que contraten a 2 o más trabajadores, de manera que si la persona natural tiene solo un trabajador, esta es la que debe pagar la totalidad de lo que corresponde. Aportes a seguridad social en trabajadores independientes. Por trabajador independiente nos referimos a que los trabajadores que están vinculados mediante un contrato de prestación de servicios
o por cuenta propia como comerciantes, profesionales independientes, rentistas de capital y cualquier otra persona que devenga ingresos y que tenga capacidad de pago. Esto quiere decir que devenga mensualmente un salario mínimo o un poco más según esté establecido en la ley. La ley 1955 del 2019, en el artículo 244, señala que todo trabajador independiente que obtenga ingresos netos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo es la que debe cotizar a Seguridad Social a cerca de un 40% de los ingresos mensuales. ¿Cómo funciona la afiliación al sistema de seguridad de los trabajadores independientes? Pues tenemos que la afiliación al sistema de seguridad social es responsabilidad del trabajador independiente, del comerciante. Y este es quien debe afiliarse por cuenta suya, por cuenta propia, y pagar la totalidad de lo que le corresponde a los aportes del sistema. Y si el trabajador es un contratista que es independiente, le corresponde al contratante afiliarlo al sistema de riesgos laborales. El contratista es quien debe asumir los pagos respectivos de esta afiliación. Es tarifa de aporte o cotización, la cual nos dice que los aportes de cotización al sistema de seguridad social en los trabajadores independientes es el mismo al de los dependientes, solo que la totalidad de los pagos son asumidos ya no por el empleador, sino por el trabajador independiente. En cuestión de la salud es de un 12.5%, en la pensión es de un 16% y de la ARL es un 0.522% a 6.960%. Tenemos que en el ingreso base de cotización en los trabajadores independientes, el ingreso base de la cotización de los trabajadores independientes está contenido en el artículo 135 de la ley 1753 de 2015. Dicha ley, antes de esa fecha, esa base de cotización no estaba reglamentada excepto doctrinalmente. Ahora, según esta norma, la base de cotización es del 40% de los ingresos mensualizados del trabajo independiente. Esa base se determina según el tipo de actividad que desarrolla el cotizante. En la última tenemos que los trabajadores que no incurren en costos y gastos para generar sus respectivos ingresos, estos trabajadores independientes que no incurren en costos y gastos, deben aplicar el 40% sobre la totalidad de sus ingresos, de los ingresos. Ese puede ser el caso de un contador público que es revisor fiscal de una empresa, y si ese revisor fiscal no tiene un auxiliar contable ni debe incurrir en ningún otro tipo de costo o gasto, pues aplica el 40% sobre la totalidad de sus honorarios y el resultado será la base sobre la que debe cotizar, siempre que este resultado no sea inferior a un salario mínimo ni superior a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y ya para terminar, son unos ejemplos que nuestra compañera Camila Ortega va a agregar.